Bueno, pues buenas tardes de nuevo a los que os incorporáis. Bienvenidos a pasar un rato de encuentro fraterno y cálido, como memoria de estos 50 años de los hermanos menores en el Camino de Ronda 65, juntamente con los que nos han precedido ya en la historia y con los que estáis o estamos en el mismo proyecto. Quiero saludar desde el principio, como siempre, a los hermanos que están siguiéndonos a través del canal YouTube. Y también especialmente a Rocío, que no la veis, pero que está siempre ahí detrás y que gracias a la conexión que ella está haciendo, los hermanos que nos siguen a través del canal YouTube pueden ver imágenes muy cercanas de cada uno de los ponentes y de la Iglesia. Hay muchos servicios en la comunidad que habitualmente no se ven, pero sostienen la vida comunitaria. Así que gracias, Rocío, por el servicio tan precioso que haces también en las redes sociales para que todo el mundo pueda disfrutar en cualquier momento. Voy a situar el encuentro de esta noche. Primero quiero situaros en el contexto más amplio en el que nos movemos. La Iglesia de San Francisco está situada, como bien sabéis, en el Camino de Ronda 65. Fue inaugurada el 4 de octubre del año 1972, el Día de San Francisco, año en que se traslada la fraternidad franciscana de la calle Nueva de San Antón, que algunos conoceríais la casa. Yo cuando llegué ya se habían trasladado los hermanos, no llegué a conocer la casa, a esta nueva sede justo ahora hace 50 años. Pero la historia franciscana en Granada es mucho más larga y más amplia. Con los Reyes Católicos llegaron a Granada los franciscanos. Las fundaciones franciscanas se hicieron enseguida, además del convento de la Alhambra del año 1495, hoy parador nacional. Se intentó fundar un colegio mayor en dicha sede hacia el año 1600 por mano del religioso Fray Juan Ramírez de Lara. Se organizó la biblioteca y se trajeron unos fondos bibliográficos desde Roma. En las crónicas de la orden figura el listado de los libros de la biblioteca. A su muerte, este proyecto se frustró y los libros se llevaron al convento de Martos, provincia de Jaén. Con el capítulo de 1805 se decretó la fundación del Colegio Mayor de la Alhambra y en él se enseñaron diversas disciplinas, contó con una magnífica biblioteca y con eminentes profesores. En el año 1835, por las leyes de exclaustración, los franciscanos tuvieron que abandonar el convento grande, hasta hace poco Capitanía General, todos conocéis en Granada donde está, fundado en 1507, y el Colegio Mayor, y no volvieron a Granada los franciscanos hasta el año 1955. Ya nos vamos aproximando. En el año 1955 se fundó la residencia de San Antonio de Padua para estudiantes universitarios en la calle Nueva de San Antón. Y ya en el año 1936, un provincial compró una huerta grande aquí justo donde están las instalaciones del Colegio Mayor, también de la Iglesia y toda esta parte de la derecha que ha construido Castro y toda esa zona, era una gran huerta que compró el ministro provincial del año 36, que de hecho, cuando Julián, que está por ahí, vino, la huerta estaba funcionando. Cuando yo llegué, justo aquellos años estaba, de hecho, un pequeño río pegando realmente al Colegio Mayor. O sea que eso lo recuerdo yo perfectamente, el año 1975. Bien. Retomo el tema, así que en el año 71 se traslada la residencia de San Antonio de Nueva de San Antón al nuevo espacio de la calle Neptuno, número 5, que fue cuando se hizo la residencia universitaria. Primero fue residencia universitaria, con el nombre Cardenal Cisneros, hasta el año 1977. En esa época estábamos también ya por aquí, Julián y yo. Digo Julián porque está presente en este encuentro. Año en que se solicitó la transformación de residencia universitaria a Colegio Mayor Universitario. El actual convento, y estoy acabando, e Iglesia de San Francisco, como he indicado, se inaugura
en el año 1972 y los hermanos que inicialmente vivieron en la residencia Cardenal Cisneros, el año 1971, en el 72 se pasaron a lo que es ahora mismo el Camino de Ronda 65, justo ahora 50 años. Estamos pues ubicados dentro de una zona del Arciprestazgo de Gracia, como bien sabéis, y también pertenecemos a la demarcación de la parroquia de Santa Teresa. Ya sabéis que nuestra iglesia no es parroquia, es iglesia vinculada al arciprestazgo y vinculada a la iglesia de Santa Teresa. Desde el año 1982, muchos lo recordaréis, en esta iglesia se hizo una transformación global, especialmente a la liturgia. Se formó una comisión de frailes, presidida por el hermano Onofre Núñez, un servidor era el vicario de la casa, Julián Bartolomé y Pascual. El padre Pascual también participó, los cuatro, de esa comisión de frailes, que fue cuando echamos a rodar una transformación existencial a lo que venía a ser una iglesia tradicional, cuando incluso la capilla de San Damián no era capilla de San Damián, estaba abierta como una capilla abierta hacia el templo, y en esos 3 años, del 82 al 85, fue cuando echamos a rodar las grandes áreas de las cuales hoy nos van a hablar. En el año 1985 ya destinaron a Julián a Jerez, al padre Pascual se le envió a Lebrija como maestro de novicios y el padre Onofre se le nombró como encargado de la formación en el Albaicín, y ya desde ese año, desde el 85, me nombraron guardián de esta fraternidad. Hablamos, por consiguiente, de un largo recorrido. Bien, ¿qué es lo que vamos a ofrecer hoy? Hoy vamos a ofrecer como los ejes vertebradores, como aquello que orienta todo el quehacer de nuestra iglesia, sintéticamente, para un poco aproximarnos a ello, que es el área de la evangelización, que abarca ahora mismo desde 0 hasta 99 años, todo el proceso en la actualidad abarca todo el área, porque tenemos personas ya de esa edad, ahí tenemos a Loli y a Tomás con 80 y muchos años, metidos en grupos de Jesús. Bien, desde la más tierna infancia, ahora mismo todo el recorrido lo tenemos funcionando, lo que es la tarea evangelizadora. Primer anuncio, catequesis, catecumenados, formación permanente, formación de grupos, todo lo que es todo el tema relacionado con la formación. Ahí va a estar hablando Miguel Ángel y Asi, que están pues casi ya un recorrido muy largo en la casa, porque ellos llegaron como jóvenes universitarios en la ciudad de Granada y de hecho aquí se conocieron y hoy ya son abuelos, con lo cual hay un recorrido muy hermoso de tiempo. En el área de la liturgia nos va a hablar Gloria, que desde el comienzo también de iniciarse el grupo de San Francisco, a ella se le encomendó la tarea también de la liturgia. Un grupo nuclear de adultos y de jóvenes empezamos a funcionar en la liturgia. Ella ha estado muchísimos años y sigue estando en el tema de coordinación, del tema de liturgia. Y a la par, un poquito más tarde, en el año 86, 85, 86, también fuimos echando a rodar el grupo que se conoce en la casa como el grupo de acción social, lo que se conoce en la iglesia como Cáritas. Tiene esa dimensión del servicio a los pobres. Aquí hay algunos muy veteranos que conocéis muy bien esa historia. Hemos invitado a Paqui, porque también está desde el comienzo de esta historia. Podría haber sido Manolo o otra persona, pero bueno, alguien que conociera esta historia. Vamos pues a escucharles a ellos. Tiene aproximadamente cada uno pues con cierta libertad, unos 15 minutos, pero vamos con un poco de libertad siempre, o un poquito más, y vamos viendo cada una de las áreas, que es como habéis visto, cómo hemos ido recorriendo esta misión compartida entre religiosos y laicos y en el momento en el que nos encontramos. Por consiguiente, muchas gracias a Miguel Ángel Yasi, su legítima esposa, a Gloria, y también a Paqui. Vamos a rastrear esta historia que a la postre creo que es historia de salvación. Muchas gracias y nos ponemos a escuchar vuestras aportaciones. Muchas gracias, Sede. Bueno, pues buenas tardes. Yo tengo la sensación de que de lo que vamos a hablar, por lo menos así yo, es una historia que todos conocemos, pero creo que viene bien. ¿Se escucha? Nos lo acercamos más.
o Rocío, si le sube un poquillo a la sede. Bueno, decía que vamos a contar una historia que conocemos, pero que creo que también viene bien que seamos capaces de escucharla, de recordarla y de poder sacar pues alguna idea clave que nos puede ayudar a seguir caminando. Y bueno, lo vamos a contar desde nuestro punto de vista personal, esta historia, ¿no? Siempre se cuenta, pues, desde tu propia vivencia. Los comienzos del grupo de San Francisco, que es donde nosotros nos movemos, empezaron en el año 83, como una iniciativa de jóvenes después de un viaje a Tessé. Pidieron a Sebe comenzar aquí, pues, una oración, ¿no? Con ese calentón que viene, pues, siempre de Tessé. Esos jóvenes vieron enseguida que para seguir creciendo, pues, necesitaban celebrar la Eucaristía, y empezó una Eucaristía comunitaria en la cripta de la iglesia de San Francisco. Después, una cosa lleva a la otra, pues habría que reunirse, formarse e ir dándole consistencia a esas cosas que se estaban viviendo. Marian, que es de nosotros, la que primero llegó aquí, dice que cuando entró en la cripta ya estaba llena de gente. Es decir, aquello era de una vitalidad y de un crecimiento, pues, enorme. Se ve, como no desaprovecha ninguna oportunidad, pues ahí también puso toda la carne en el asador, ¿no? En 3 años se formaron 3 grupos de catecumenado, de gente universitaria, que fue donde yo entré en ese tercer grupo, y desde el principio había un objetivo que estaba muy claro. Yo me acuerdo de la asamblea en casa de Marian, que venía el papelico con la asamblea, con la convocatoria y tal, hecho a mano, y ponía nuestro objetivo en mayúsculas: formar comunidad de seguidores de Jesús al estilo de Francisco. Bueno, pues esos catecumenados que empezaron a crecer, a muy poco tiempo empezó también catequesis para adolescentes, muy importante, no estaba orientada a los sacramentos, es decir, no tenían un punto final. El punto final era integrarse en lo que era el grupo de San Francisco, el grupo de jóvenes, que era como entonces nos llamábamos. Pues los que éramos más mayores empezamos a salir de esa etapa universitaria y a tomar decisiones vitales, pues casarse, búsqueda de trabajo, una situación nueva que a mí me suena paralelo a lo de Francisco ante el Cristo de San Damián, ¿no? Señor, ¿qué quieres que haga? Y de ese Señor, ¿qué quieres que haga? Como nos lo habíamos ido recordando siempre, pues surgió hacer un pequeño proyecto que Onofre puso Proyecto de Vida, donde reflejáramos qué éramos, qué queríamos ser, cómo queríamos configurar nuestra vida. Y surgió, bueno, pues ese proyecto de vida que todos conocéis, que se me ha olvidado traer, pero que no, creo que no es necesario. Bueno, un pequeño periodo de discernimiento de esos 3 catecumenados, que en principio estaban formados por 22 personas. Decidimos hacer el compromiso definitivo, pues 13 hermanos, ¿no? De los cuales, pues aquí veo unos cuantos: Arantxa, Concha, Gloria y Asillo. En ese momento, eso era 1994, y he hecho a conocer, pues, lo que llamamos la comunidad fraterna, ¿no? Hermanos que hemos hecho un compromiso definitivo de formar comunidad por el resto de nuestra vida. Mi experiencia personal de cómo yo llegué al grupo fue, pues, boca a boca de una sobremesa en casa de Asi, que entonces éramos amigos nada más, y Alfonso, que ahora es nuestro cuñado, pero que antes también era solo amigo, pues me invitó a venir, por lo típico que está hablando, ¿no? De lo que te gusta, de la iglesia, de lo que no, en fin, esas cosas. Y después nosotros tenemos una celebración, y me contó un poco lo que se hacía. Digo, yo tengo eso que verlo, ¿no? Y yo me acuerdo del día, 29 de septiembre de 1986. Son de las cosas que, no, de septiembre no, de noviembre.
de 1986. Son de las cosas que te dejan impactado y son los momentos que tú notas que te cambian la vida, ¿no? Yo allí me encontré pues una forma de celebrar que no conocía. Yo venía de Lorca, de un pueblo, y mi parroquia solamente nos ofrecía pues misa y catequesis de confirmación que ya la había hecho. Y después pues ya está. Entonces me encontré que se celebraban en el suelo, en mantas, con un sacerdote que celebraba sin alba, que se ponía la estola para consagrar, donde todos participábamos comentando lo que nos decía la palabra, donde pedías perdón, donde dabas gracias por los acontecimientos que te surgían, hacías peticiones. A mí eso pues me dejó completamente impactado, ¿no? Luego además enganchaba con situaciones que estaban muy en boga en esos momentos y que también nos generaban pues dificultades, había que reflexionarlo. Me acuerdo en ese momento pues del tema de la objeción de conciencia, y ahí con Eduardo, con el marido de Gloria, pues hicimos nuestro discernimiento en ese sentido y fuimos objetores, pero también acompañados. También hubo una semana de la paz sobre la objeción de conciencia, sobre la inmigración. Es decir, aquí se vivían, se debatían, profundizaban, ponían delante del Señor situaciones que para nosotros pues eran vitales y nos iban conformando, ¿no? Yo me acuerdo de mi primera Pascua en Estepa. No sé si conocéis la Semana Santa de Lorca o habéis oído hablar de ella, pero está centrada en las procesiones, y unas procesiones pues con caballos, con carrozas enormes, donde salen personajes bíblicos y otros que no son bíblicos, y bueno, aquello es un espectáculo que merece la pena conocer como espectáculo, ¿no? Pero Miguel, vente a la Pascua, ya verás una cosa diferente, efectivamente, pues te centras en lo que es la muerte, la resurrección de Jesús, y yo estaba viviendo una sensación como de que esto era, no sé, lo soñado, ¿no? De pertenencia a la Iglesia, no sabía expresarlo de otra forma, ¿no? Como un sueño, ¿no? En todo este proceso, siempre Sebe estaba a nuestro lado y otros hermanos franciscanos, pues como Julián, como Jesús Berrueta, como Eugenio. Me acuerdo de Alonso, que estaba también en la casa, que era hermano y que eran siempre pues un ejemplo de minoridad, de sencillez. Todos esos valores que leíamos de San Francisco, pues los veíamos aquí viviendo reflejados en ellos, ¿no? No lo hacían, eran personas que hacían vida esos valores. Luego, en la iglesia tampoco había solamente gente joven, sino también había unos grupos de adultos que tenían una vitalidad. Yo, ya digo, acostumbrado a lo que era mi parroquia, pues eso me parecía, no sé, de una clarividencia y de una idea de seguir a Jesús, que era lo que yo pues me llamaba la atención, ¿no? Me acuerdo, imagino que lo contará Paqui, de la operación Diezmo, del 10% del sueldo para proyectos sociales, gente que se formaba en liturgia, en acción social, sí. Y además en un sitio que no es una parroquia y que no tiene la capacidad de convocatoria que tiene una parroquia, ¿vale? Sino que era pues una iglesia aquí en Camino de Ronda. Había también, claro, todas estas formas y cosas nuevas pues también tienen sus espinas, ¿no? Me acuerdo que también había gente que criticaba y que se escribían cartas criticando que las mujeres dieran la comunión o nuestra forma de celebrar, pero todo eso hacía que se seguía avanzando sin miedo, ¿no? Nunca tuve la sensación de que hubiera miedo a esas críticas o de que se echara para atrás por esas críticas. En la actualidad, hasta ahora, pues en el grupo de San Francisco, ahora mismo hay 3 catecumenados de universitarios,
Hay 8 fraternidades que tienen entre 15 y 20 hermanos, para un total de 139 hermanos que han hecho un compromiso definitivo de formar comunidad y de seguir a Jesús al estilo de Francisco. Es verdad que con diversos modos de estar y de implicación. Yo creo que sería imposible que todo el mundo diera el 100%, pero creo que es más rico que el grupo sea un grupo abierto, donde cada uno da lo que puede, sin entrar a juzgar si se viene más o se viene menos. Cada uno tiene sus circunstancias personales, familiares, de vida. También han surgido fraternidades en Málaga y en Jaén de hermanos que viven allí, entre ellos nuestra actual coordinadora, que es Mariam. Y bueno, lo importante de todo eso es que cada uno da lo que puede. Y bueno, nuestro principal objetivo pues sigue siendo ser comunidad. En ese sentido, pues yo creo que con cualquiera de los 139 hermanos que estamos, pues te sientes hermano de ellos y puedes acudir pues casi para cualquier cosa, ¿no? Los ministerios en los que nos organizamos, los distintos servicios, pues hay 3 orientados a la misión: misiones, justicia y paz y acción social. Otro del ámbito celebrativo, pues tenemos el Ministerio de Liturgia, oración, carteles, música. Y en el ámbito de la evangelización, pues está la hoja de Paz y Bien, evangelización informática y los ministerios de catequesis y animadores. Luego hay un aspecto del que se habla muy poco, pero yo lo considero muy importante, que es el tema de la economía, en cómo compartimos, en qué principios se basa. Nosotros no tenemos cuota, sino que cada uno de manera anónima pone lo que considera que debe poner. Eso, lo que pone cada uno solamente lo sabe la persona que hace la remesa. Y si acaso, pues el coordinador la coordinadora del grupo en este caso. Cuando yo era coordinador y conocía, pues sabía que había aportaciones mensuales en global, es bastante importante, y también a niveles personales, ¿no? Teniendo en cuenta que las 2 monedas de la viuda pues son mucho más de lo que le sobra al rico. Entonces no se entra a juzgar. El hecho de que todo esto sea anónimo hace que todo lo que hace el grupo es de todos, y todos nos sentimos partícipes por igual de los proyectos, no el que más ha puesto o el que menos ha puesto. Cada uno ha puesto lo que ha podido. ¿Qué proyectos sostiene el grupo? Pues becas en Perú, proyectos en Marruecos con los franciscanos, la Escuela de la Solidaridad, Remiendo Genil, que era una empresa que daba empleo a mujeres en situación de riesgo en la zona norte, que por desgracia pues cerró hace poco. Pudimos afrontar la compra de la Casa de Dudas y afrontar pues muchas peticiones de proyectos que van surgiendo y otros pues que son cosas puntuales, pues como con Ucrania pues también se ha hecho una aportación por parte del grupo, o cuando el terremoto de Lorca, en fin, muchas aportaciones que son puntuales. En comunidad se van dando respuesta a las necesidades que van surgiendo, y como ejemplo de eso pues tenemos la catequesis de niños, ¿no? Orientada, es así, a la realización de la primera comunión, en principio abierta a los hijos del propio grupo, que la pregunta que se nos planteaba a los que teníamos, los primeros que tuvimos hijos, que fuimos Gloria y nosotros, era pues cómo preparar a nuestros hijos para hacer la primera comunión. Pues lo mejor es que fuese en la comunidad en la que están creciendo y celebrando desde que nacen. Y bueno, ahora va a comentar así algunas cosillas más y ya después concluyo yo. Yo hablo bastante peor que Miguel Ángel y me lío muchísimo más, pero por eso he intentado ser breve y concreta. Bueno, en este proceso que hemos compartido de evangelización en la iglesia de San Francisco, San Fran, como les gusta mucho decir a los más jóvenes, pues lo que hemos experimentado cada uno personalmente nos ha ido transformando y configurando en nuestra propia vida, en la manera de cómo nos situamos en nuestros trabajos, en la sociedad,
en las decisiones que tenemos que ir tomando a lo largo del tiempo que vamos viviendo. Pues yo creo que el hecho de pertenecer al grupo de San Francisco nos ha imprimido un carácter y una manera de hacer las cosas que han sido pues diferentes y contraculturales. Y nuestra pertenencia a este proyecto se va impregnando pues en todas estas decisiones importantes que uno tiene que tomar, pues las gordas como la casa que te compras o el coche que utilizas, pues pero también las cosas pequeñas del día a día, ¿no? Cómo me organizo mi casa, cómo organizo mi consumo, qué es lo importante, en qué gasto mi tiempo libre y con quién. Y todos los valores que queremos transmitir pues a nuestros hijos o con las personas que compartimos vida, que compartimos trabajo, que compartimos familia, ¿no? Nuestra manera de hacer las cosas refleja los valores que hemos ido aprendiendo y nos han situado, como digo, de una manera en las decisiones que hemos tomado, pues en la política o en los sindicatos, en las asociaciones de vecinos, y que estos valores los hemos ido aprendiendo y asumiendo en la comunidad. Durante este tiempo, pues hemos tenido muchos momentos de alegría, momentos que hemos celebrado, porque nosotros pensamos que Jesús nos llama a ser felices. Y así hemos compartido pues muchos momentos felices. Los nacimientos de nuestros hijos, cuando hemos conseguido algún trabajo nuevo, los proyectos que nos ilusionan y que comentamos, pues todo esto siempre se ha puesto en común. Y así pues hemos celebrado lo que nosotros solemos decir, celebramos pues la vida. Y que gracias a Dios pues celebramos mucho porque el Señor siempre ha estado grande con nosotros y por eso estamos alegres. Yo creo que esto es un síntoma y una señal que siempre nos dice Jesús en el Evangelio. Se os conocerá por el amor y por cómo os queréis y cómo estáis de alegres. Pero claro, también ha habido en nuestro camino, pues hay también sombras y hay problemas y dificultades, ¿no? Entonces, vemos que en los problemas y en las situaciones difíciles que también nos pasan, pues siempre la hemos puesto en comunidad. El dolor, cuando está acompañado por Jesús, de la mano de los hermanos, no termina de convertirse en sufrimiento. En la experiencia triste que hemos tenido en la pandemia que todos recordamos, pues hemos tenido una oportunidad grande de crecimiento y de estar pendientes pues unos de otros. Y pues bueno, se han visto muchísimos ejemplos de fraternidad, de comunidad, de cariño, de familia, de cómo se han llevado comida a los que estaban enfermos, no podían salir, cómo se les ha acompañado a los que estaban solos. Y bueno, se podrían contar, yo qué sé, un montón de historias de cómo hemos podido ser como una madre, que son siempre con los hermanos. Porque además vemos que si el Señor nos cuida a través de los hermanos o tenemos claro que nosotros somos esas manos, es más fácil afrontar pues las situaciones difíciles o tristes, ¿no? Nosotros también siempre hemos tenido claro en nuestra comunidad y lo hemos además vivido como una gran riqueza, que en nuestra comunidad haya miembros de distintas edades, de distintos procesos, con distintos estados, diferentes situaciones. ¿Vale? Como ya ha explicado Miguel Ángel antes, con el proceso que empezamos nosotros ya empezamos con un proyecto ya de adultos, pero ahora tenemos mucha gente en catequesis y en catecumenados que se le ofrece lógicamente la posibilidad de formar parte del proyecto de vida si ellos lo consideran así. Y entonces, pues si ellos quieren formar parte de la comunidad y quieren adoptar para su vida este proyecto del Grupo de San Francisco, pues entonces pasan a integrarse en las fraternidades y hacen su proyecto definitivo.
Entonces, claro, los momentos vitales que cada uno va teniendo y que cada uno va acercando, pues claro, son distintos. Y repito que esto siempre lo hemos vivido como una gran riqueza y una gran oportunidad para seguir creciendo. Para nosotros, por ejemplo, que tenemos hijos, pues también es un motivo inmenso de agradecimiento, pues que algunos de ellos hayan querido seguir el ejemplo de sus padres y de sus amigos, de sus titos y de sus titas, como a ellos les gusta decir, y también forman parte ya de la comunidad. Bueno, a ver que no me embrolle más. Bueno, entonces, para nosotros, yo tengo clarísimo, ¿no?, que tenemos la convicción de que la Eucaristía es siempre el centro y es lo que nos transforma. Y que si cuando tú sales de una Eucaristía sales lo mismo que entras, y que por lo menos no te ha hecho pensar un poquillo o reflexionar o te ha picado, como dice Sebe ahí en el asiento, un poquillo, pues algo no está fallando. Hoy decía Sebe en la homilía que la Eucaristía es, como decía, cima y fuente, ¿no? Pues la Eucaristía siempre la hemos vivido como ese centro que nos transforma y que nos lleva a ir más allá y siempre darnos, pues, un poquito más a los demás y acompañando también de los hermanos, ¿no?, en este proceso. Ahora voy a contar una cosa rapidita de la música, porque para nuestra comunidad la música ha sido un valor muy importante, ¿no? Yo desde mi experiencia personal, que ya sabéis los que me conocéis, que soy la que se me ha permitido y ¿cómo diría yo? Tengo el gran honor de poder cantar los salmos, ¿no? Pues para mí es una experiencia preciosa, enriquecedora, que animo a todo el mundo a que se ponga a ello. A cantarlo ya os digo que no es difícil, es cuestión de ponerse, porque los salmos, lo más importante de los salmos no es la música que ponen ni lo bien que lo hace, sino la letra, ¿no? Y yo creo que los salmos se pensaron, ¿no?, se pensaron para ser cantados. Y yo recibo tanto reconocimiento y tanto refuerzo cuando canto, porque creo que también es una manera de evangelizar, y la gente me felicita mucho, y Miguel Ángel siempre me dice, ya tienes ahí a tu club de fans, y la verdad es que es una experiencia pues muy, muy, muy gratificante, porque yo creo que es como un diálogo interno que tú estableces con el Señor en esa oración de alabanza, de súplica, de agradecimiento, que os animo a que os pongáis en ello. Bueno, luego que lo que quería comentar de la música es que siempre ha sido pues muy importante, porque la música nos acompaña en todo, nos acompaña en las oraciones, nos acompaña en todos los encuentros, nos acompaña en la Eucaristía, y entonces yo creo que nos evangeliza a nosotros mismos, ya que nos acerca más al Señor y a los hermanos, pero también es un buen medio para evangelizar. De hecho, nosotros hemos tenido la gran suerte de poder publicar pues 3 discos, y yo creo que es una oportunidad también de ofrecerle a los demás pues esto que vivimos nosotros como comunidad, y poder evangelizar gracias al talento y de muchos de los hermanos. La verdad es que tenemos una comunidad que es una alegría, porque tenemos muchísimos dones que tenemos que seguir agradeciendo y que tenemos que seguir poniendo al servicio, porque hay mucho que ofrecer. Y bueno, ya quiero decir al final que son los frailes de esta iglesia, de esta fraternidad, los que con su ejemplo de fraternidad y servicio, de minoridad, de puertas abiertas, qué hermosa cosa. No solo Sebe, sino todos los que han ido pasando por aquí, veo allá a Julián, pero también nuestro querido Jesús,
Berrueta, Onofre, Julián, Fray Luis, Joaquín, en fin, tantos, son ellos los que nos han enseñado de verdad lo que significa ser fraterno, ser pequeño y ser franciscano. Ellos son nuestro fray ejemplo. Por concluir rápidamente, en el proceso que estamos llevando del sínodo, y que a mí en las reuniones había una idea que se me repetía, ¿no? ¿Cómo debería funcionar nuestra Iglesia? Pues yo creo que de esas reflexiones también sacábamos la conclusión de que nuestra Iglesia de San Francisco está un poco más cerca de cómo debería ser esa Iglesia, ¿no? Una Iglesia que esté abierta a todo el mundo, de toda condición, de toda forma de pensar, que se pueda sentir como un hogar. Me contaba una amiga que se casó con un hombre separado, que tuvo problemas a la hora de bautizar a los hijos en la parroquia. Le decía el párroco que ella se había ido de la iglesia. Y ella, la respuesta que le dio, decía: yo no me he ido, a mí me han echado. Pues a mí eso me parece muy triste, ¿no? Yo creo que eso aquí no sucede, que aquí somos acogidos, independientemente de si estamos casados, solteros, separados o de cuál sea pues nuestra condición sexual, ¿no? Creo que también nos queda mucho por seguir creciendo en misión compartida, en ser una iglesia más horizontal, más circular, pero creo que estamos en el buen camino. La clave de todo esto, de este dinamismo que sigue teniendo la iglesia de San Francisco, que tenemos, creo que son 5 grupos de Jesús que se han formado últimamente para la intercesión del Evangelio, los grupos del sínodo que también que se formaron el año pasado, la respuesta a las necesidades sociales pues de inmigración, de reparto de comida, de enseñanza del idioma, el campo nuevo de evangelización que se ha abierto con las redes sociales, Internet, un continente a evangelizar y a ser también presencia allí. Pues yo creo que la clave es que los franciscanos han sabido hacer familia, ¿no? Un poco como ha dicho antes Asi, que siguen sabiéndonos transmitir el valor único y precioso de la fraternidad, de ser hermanos. Yo creo que esa es la gran aportación que hace Francisco de Asís y que aquí nos la refleja. Una vez escuché que de las 3 revoluciones del lema de la Revolución Francesa, que son libertad, igualdad y fraternidad, la revolución que queda por hacer es la de la fraternidad y esa nos corresponde a los cristianos. Yo creo que eso sucede aquí y que es la aportación más importante que han hecho los franciscanos en estos 50 años de la Iglesia en Camino de Ronda. Bueno, me ha dado este micrófono Rocío, ¿se oye mejor? No tengo más voz. Llevo 7 días afónica y hasta las 5 de la tarde yo escribí a Rocío para que leyera esto por mí y pudiera poner voz. Pero casualmente viniendo para acá me ha venido un hilo de voz, así que me voy a atrever a hablaros directamente yo. Buenas noches a todos y qué alegría me produce participar de esta mesa redonda en la que celebramos la presencia de los franciscanos en esta iglesia de Camino de Ronda. Cuando me llamó Sebe para decirme que había pensado en mí para participar y contar mi experiencia en el tema de la liturgia, me llené de alegría. Y mira que no soy yo precisamente de alegrarme por estas cosas de dar alguna charla, pero en este caso sí lo fue. Y es que para mí está en mi casa, mi familia, y todo lo que lleva el cultivo de mi fe personal y comunitaria a lo largo de todos estos años. Así que si han pensado en mí es porque también lo veréis así. Cuando yo llegué a esta iglesia tenía 18 años, en el año 1984. Venía normalmente a la Eucaristía de una que celebraba casi siempre Onofre. Esta no era mi parroquia, pues yo vivía en el barrio del Realejo, que tampoco es que me pillara demasiado cerca, pero nos gustaba mucho el talante tan alegre y cercano que este hermano Onofre tenía en sus celebraciones, que cantaba y lo daba todo en una iglesia repleta de gente, en la que se respiraba cierto olor a comunitario, a una iglesia viva, en la que siempre andábamos buscando. Al poco tiempo
comenzamos a ir a la Eucaristía de 7 de la tarde. Era más acorde a nosotros, pues era animada por jóvenes y comenzamos ahí a descubrirla. Hablo en plural, pues yo no iba sola, sino siempre acompañada por mi novio, ahora mi marido Edu, con el que me casé en 1991, también en esta iglesia, y que gracias a esta comunidad que nos ha acompañado incesantemente, pues seguimos queriéndonos mucho y compartiendo tanta vida. Bien, pues esta Eucaristía de 7 de la tarde la animaba un cura muy divertido, dicharachero, y la verdad, algo que nos encantaba, por el estilo, lo familiar y por lo bien que nos sentíamos acogidos desde un primer momento. Por aquel entonces yo era muy crítica, la verdad, y a la salida de la misa yo le comentaba, por cierto, con cierto atrevimiento, lo que me gustaba y lo que no me gustaba de la misa. Ahora que lo pienso, ¿qué cosas tenía yo, por Dios? En fin, que acabé entrando en lo que es hoy el grupo de San Francisco. El primer ministerio que tuve fue el servicio de guardería. Este ministerio fue el que más nos hizo conocer a la comunidad de frailes menores, que entonces estaban en esta casa. En esta época conocimos el franciscanismo sin teoría, desde la práctica más absoluta. Este servicio de guardería consistía simplemente en estar con los niños de las familias que celebraban la Eucaristía de 1 de la tarde. Así que domingo tras domingo recibíamos a los niños en la entrada de la iglesia, en el hall, y nos bajábamos a la cripta, donde hacíamos juegos, pintábamos, y todo esto lo hacíamos juntos Edu y yo. Pues bien, en esta hora, que duraba poco menos de 1 hora, no había ni un solo domingo que no se llegara algún fraile a hacernos una caricia. Recordamos con cariño todavía al padre Jesús González, como así le llamábamos, que nos llevaba sus almendrillas de Burgos y nos contaba con gran ilusión de dónde procedían, cómo las envasaban, y es que realmente estaban buenísimas. Fray Alonso también pasaba a vernos y nos llevaba las tapillas a probar las comidas que preparaba a sus frailes, que también nos llegaba con cariño. Algunas charlas de Antonio, la ternura de Eugenio que de vez en cuando pasaba, y por supuesto Sebe, haciéndonos alguna gracia que otra y valorarnos aquella labor que para nosotros no tenía ninguna importancia, pero que él nos agradecía continuamente. Claro está que un ministerio así, con lo bien atendidos que nos tenían, pues no faltábamos ni un solo domingo. Y poco a poco nos fuimos dando cuenta en qué consistía una fraternidad de hermanos menores. Y fuimos aprendiendo lo importante, que es la fidelidad en la misión. Al poco tiempo, Sebe me pidió que formara parte del Ministerio de Liturgia, en la preparación de las celebraciones de la Misa de 7. La verdad que nunca me sentí con vocación de liturgia, ni era algo que yo tuviera previsto, pero sin pensarlo mucho entré a echar una manilla y a chupar rueda, como entonces le llamaban al aprendizaje de cualquier tarea. Y la verdad que sí, era un gran ministerio, pues lejos de mi pensamiento, ayudar a repartir las lecturas, había toda una gran vida y formación para hacer que las celebraciones fueran lo más dignas, festivas, comunitarias y que realmente nos llevaran a anunciar a Dios con nuestra vida. Por este motivo, teníamos formaciones y encuentros con teólogos de los que aprendí muchísimo, entre ellos Juan Antonio Estrada, José María Castillo. Aprendí a leer, mejor dicho, a proclamar la palabra, que no era lo mismo, a saber estar en la iglesia, a querer a toda esta familia de colaboradores litúrgicos con los que he ido creciendo y los que me han enseñado tanto. Tendría una lista interminable de la que aún conservo el listado de teléfonos que hizo Emilia, recientemente fallecida, y a la que mando un abrazo porque seguro que nos está viendo ahora. Y en este ministerio continúo hasta el día de hoy, y el motivo del que me tiene aquí sentada para contaros mi visión en este tiempo. Y me gustaría resumirlo en 4 grandes rasgos que el campo de liturgia me ha enseñado a través de los frailes menores de este camino de Ronda.
El primero, la acogida, la familia, el carácter universal de pastoral, la perseverancia y la fidelidad. En cada una de las celebraciones me han enseñado la importancia de la acogida. Para que todas las celebraciones de la Eucaristía sean de verdad encuentros de hermanos que se juntan para celebrar. ¿Cuántas veces habremos oído que nos sentemos juntos en los bancos, que nos saludemos, que nos miremos? Y es que celebrar un Dios que nos quiere infinitamente no podría ser de otra manera. Y fue entonces cuando aprendí que era importante acogerte, sentirse acogido, sonreír al que está a tu lado, invitar a leer, a cantar, a participar de alguna manera. Qué pena cuando hace un par de años con la pandemia tuvimos que desaprender lo aprendido y por salud de todos separarnos en los bancos. Pero también he de resaltar la gran acogida que tantas personas, jóvenes y mayores, hacían desinfectando los bancos para que otros pudieran sentarse con algo de más seguridad. El segundo rasgo que encontré en este ministerio de liturgia es de la familia, porque se hizo familia, con todos los colaboradores litúrgicos de todas las Eucaristías, y así conocí a los que por aquel entonces eran mis mayores, con 20 años menos de los que yo tengo ahora, pero yo así los veía. Y aprendí mucho de servicio, de minoridad. Ponían flores, adornaban la iglesia, limpiaban todo el material litúrgico, algo que si no lo ves, no te das cuenta ni lo valoras. No puedo olvidar, por supuesto, a Mari Carmen Morales, siempre alegre y con una palabra de cariño que nos colmaba de detalles y a la que sigo sintiendo muy cerquita, sobre todo cuando veo a sus dos hermanas y a las cercanas y siendo tan cercanas y ejemplo constante de servicio domingo tras domingo. Y el carácter universal de toda la Iglesia del Camino de Ronda nos hacía caer en la cuenta que no éramos colaboradores de una misa en concreto, sino que trabajábamos juntos para hacer de nuestras celebraciones unas Eucaristías más vivas, más cercanas y más profundas. Y para ello también nos juntábamos en distintas actividades, peregrinaciones, excursiones, en donde los franciscanos siempre estaban presentes. Tenemos gran cantidad de anécdotas que recordar, que podríamos contar y con la risa contagiosa de Jesús Berrueta, que hoy también quiero especialmente recordar. Y a estos tres valores que me han enseñado desde el Ministerio de la Liturgia, cómo es la acogida, cómo es la familia y cómo es no mirarse el ombligo, sino mirar a todo del carácter universal, añado otro más, que es el que nos trae hoy aquí, que es la perseverancia y la fidelidad. Porque si algo he aprendido es que a acoger se aprende acogiendo, a dar se aprende dando y a celebrar se aprende celebrando. Y estos franciscanos, ininterrumpidamente, excepto cuando enfermaron con el COVID, aquí han seguido abriendo su casa y compartiendo su vida. Y lo mejor es que seguimos compartiendo tantas celebraciones y uniéndose nuevos hermanos en el camino con los que incorporan nuevos rostros, nuevas vidas y nuevos proyectos. Gracias por todos estos años, por lo que me habéis enseñado, por lo que habéis transmitido y por creer en una iglesia que sigue siendo viva. Y gracias con mayúscula a esta comunidad de frailes que, a pesar de la edad, continúan en el servicio de la pastoral de manera incansable. Muchas gracias. Sí, voy a usar yo también este micro y así es más fácil. Bueno, pues como se ha comentado ya en la presentación de este acto, estamos recordando y dando gracias a Dios en este año 2022 por los 50 años de vida de nuestra Iglesia de San Francisco. Desde que se inauguró en el año 1972, por el hecho de vivir yo entonces muy cerquita de aquí, pues he tenido la gran suerte de que mi vida de fe se fuese integrando poco a poco en esta comunidad. Es un regalo
del que doy gracias a Dios todos los días y también en este momento creo que tengo que hacerlo. En torno a los años 1983, 1984, creo que fue aproximadamente, cuando comencé a incorporarme a los primeros grupos que se fueron formando en esta casa. Yo recuerdo que el primero fue el grupo de liturgia, ya nos ha hablado ahora Gloria de él. También recuerdo al grupo que entonces se le llamaba el grupo de jóvenes, como también aludía antes Miguel Ángel. Después sería el grupo de San Francisco. A los pocos años nacía el grupo de acción social, que es en el que yo voy a centrarme para explicaros cómo nació y cómo ha sido su recorrido a lo largo de todos estos años. Desde el principio de su andadura, esta comunidad fue siempre consciente de que la labor caritativo-social tenía que ser uno de los pilares fundamentales en los que se apoyara nuestro testimonio de testigos y defensores del Evangelio en medio del mundo. Muy pronto nuestro hermano Sebe, siendo guardián de esta fraternidad, empieza a luchar para acabar con algo que era una realidad en todas nuestras iglesias: el triste espectáculo de las personas pidiendo limosna en las puertas de la iglesia. Había que buscar una solución. No se trataba simplemente de invitarle a que se marcharan, sino de ofrecerle un espacio de atención personal. Surge así una iniciativa que será el primer paso para la puesta en marcha del Grupo de Acción Social. Me refiero al Grupo de Acogida, coordinado por nuestro hermano Manolo Melguizo, al que se fueron uniendo otras personas. Esas personas que acudían a pedir a las puertas de la iglesia, y otras muchas, iban a ser atendidas personalmente los jueves por la tarde en dependencia de nuestra iglesia. Desde aquí se hace ya una convocatoria para que el Grupo de Acción Social sea una realidad. Pronto pudimos descubrir lo importante que era en el grupo el tema de la formación. Si no se está preparado y formado para ello, la ayuda que prestamos no es todo lo idónea que tendría que ser. Así organizamos nuestras reuniones del grupo dándole una enorme importancia a la parte formativa. Incluso yo recuerdo que en los primeros años, y a lo mejor un par de años, no nos tomamos todavía un compromiso serio en ningún voluntariado, porque se nos insistía mucho en que era mucho más importante insistir en la formación. En esa formación hemos trabajado una serie de libros sumamente interesantes. Recuerdo algunos de ellos escritos por nuestro hermano Matías: El Padre Nuestro, las Bienaventuranzas, El Espíritu os guiará, y otros como, por ejemplo, Por sus frutos los conoceréis, de Juan María Laboa, El Compromiso Cristiano, de Feliciano Martínez, La Iglesia Servidora de los Pobres, de la Conferencia Episcopal, Material de Cáritas, Doctrina Social de la Iglesia, etc. Ahora mismo estamos trabajando un libro entrañable que se titula Itinerario para una espiritualidad de la ternura, de Teresa Comba y de Joseba Segura. Bien, pues paralelo al grupo de acogida nace también la bolsa de empleo, desde la que hemos intentado acercar oferta y demanda, consiguiendo así, sobre todo en años mejores económicamente que los que estamos viviendo, consiguiendo que muchas personas alcanzaran un puesto de trabajo. Poco a poco el grupo va creciendo y se va consolidando. Además de las actividades que se realizan en la casa, las que ya he mencionado, acogida y bolsa de empleo, empezamos ya a acercarnos a distintos voluntariados de nuestra ciudad y a colaborar con ellos. Todo esto crece, además, con una iniciativa muy importante que se hizo realidad en un momento determinado: la visita como grupo a distintos colectivos sociales e instituciones. Nos dimos cuenta que el contacto directo con ellos nos abría los ojos para trabajar con más ahínco y con más ilusión en nuestra labor caritativa y social. En el año 1992, SEBE anima al grupo a que seamos ya los laicos los que hagamos la función de coordinadores del mismo. No podemos olvidar, y quiero comentarlo aquí también, que estamos en una comunidad en la que los laicos siempre han jugado y siguen jugando un papel fundamental en la vida y en la andadura de la misma.
Por tanto, organizamos un retiro para elegir a esa primera persona responsable de llevar la dirección del grupo. Fui elegida yo para desempeñar esa función, que recuerdo que estuve, creo que 8 años. Después me han seguido otros hermanos que han dado todo lo mejor de ellos para desempeñar esa labor, como José Luis Martín, Manolo Melguizo, Pedro y ahora nuestra hermana Concha. Desde que asumí la función de coordinadora tomé una costumbre, que era hacer al final de cada curso un álbum en el que se recogieran las fotos, las actas de las reuniones, material de formación, las oraciones, etcétera, del curso que terminaba. Todos los tenemos recogidos en la sala de la Operación Alegría. En el curso 93-94, concretamente en el mes de diciembre, aparece el primer número de la que iba a ser una publicación trimestral del grupo, la hoja de Amor y Vida. A través de ella hemos intentado comunicar a todas las personas que viven la fe en nuestra Iglesia la labor de este grupo. Y así hemos seguido durante todos estos años. El próximo número, que saldrá ya, Dios mediante, en Navidad, será el número 83. Estuvo parado, como siempre, por el tema de la pandemia, estas publicaciones, pues durante un curso. A partir de febrero de 1994, y coincidiendo con la jornada del Día Mundial del Enfermo, que sabéis que se celebra el 11 de febrero, pues venimos celebrando la Semana del Enfermo, una iniciativa que surge para acercarnos y conocer a través de especialistas que nos acompañaban e incluso enfermos que contaban sus experiencias personales. Pudimos conocer muchísimas enfermedades, dolencias, y desde ahí eso vino a ayudarnos muchísimo a después nosotros, en situaciones que nos tocaban más de cerca, ser capaces de asumirlas de otra manera. En el año 1995, el grupo va a dar otro paso muy importante, que fue la redacción y aprobación del ideario del grupo. Era entonces ministro provincial nuestro querido padre Onofre. Como dice nuestro hermano Onofre en la presentación del mismo, recojo palabras de él: este ideario es un buen andamiaje para caminar con seguridad y eficacia. Recoge los objetivos a cumplir y los compromisos y actividades a realizar. Todo en el ámbito de la acción social y caritativa. Que su trabajo mantenga siempre viva la sensibilidad social de todos los amigos que frecuentan nuestra iglesia de San Francisco. Desde ese año en que se aprobó este ideario, en algunos momentos lo hemos llevado al grupo para que los hermanos nuevos que se iban incorporando lo conocieran. Concretamente, así lo hicimos el curso pasado, cuando se incorporaron un buen número de hermanas y hermanos del Ministerio de Acción Social del Grupo de San Francisco. Aprovecho para decir que fue una incorporación que nos alegró enormemente, pues hacía falta sabia joven en el grupo. No quiero dejar de comentar una iniciativa que quizás muchos tengáis un poco olvidada, pero que a mí se me quedó muy grabada porque me dejó una huella grande. Una iniciativa que en su momento hicimos realidad siendo yo coordinadora del grupo. La idea fue de SEBE, que fue la de crear un nuevo grupo de acción social formado por chicos y chicas extranjeros que estudiaban aquí en Granada. Duró solo unos años porque estas personas también estuvieron solo unos años en Granada. Estaban de paso puesto que estaban estudiando. No obstante, creo que aportó a todos una gran riqueza en experiencia de vida muy gratificante. La base económica del grupo ha sido doble. Por un lado, el llamado cepillo de pobres de nuestra iglesia y por otro, las aportaciones de los socios. Incluso en momentos puntuales, las aportaciones recogidas en celebraciones penitenciales comunitarias. Gracias a todo ello se han podido atender casos puntuales en el grupo de acogida y se han repartido numerosas ayudas a distintas instituciones de nuestra ciudad, como por ejemplo parroquias de la zona norte, comedores sociales, pastoral penitenciaria, proyecto hombre, escuela de solidaridad, conventos de clausura, etc. Toda esa información se ha dado siempre con total transparencia a los feligreses, a través de la hoja de Amor y Vida y a través de avisos puntuales en las Eucaristías dominicales.
El grupo también en muchos momentos se ha unido a concentraciones, manifestaciones, movilizaciones convocadas por colectivos sociales en nuestra ciudad. También hemos tenido iniciativas propias de ayuda para crear puestos de trabajo. Hacía referencia antes Miguel Ángel a una de ellas, lo que fue la famosa Operación Diezmo, que fue todo un testimonio vivo de compartir nuestros fondos con personas y crear puestos de trabajo. Hemos tenido siempre muy claro que no podíamos encerrarnos de puertas para adentro, sino salir a la calle y hacer realidad el tema de la denuncia profética. En estos últimos años ha surgido también una iniciativa que creo ha sido muy gratificante para todos los que hemos vivido, para todos los que la hemos vivido, que han sido los encuentros de acompañamiento de carácter un poquito más festivo con nuestras hermanas sudamericanas que acuden a la bolsa de empleo. Han sido unas reuniones en las que hemos compartido con ellas vivencias entrañables y hemos aliviado en algo su soledad. Desde el curso pasado hay una nueva actividad que se está desarrollando aquí en nuestra comunidad, las clases de español para extranjeros, todos ellos inmigrantes. La respuesta también está siendo positiva. No quiero acabar sin tener un recuerdo para aquellos hermanos y hermanas del grupo que trabajaron con perseverancia en el mismo y que hoy gozan ya de la presencia de Dios. Nuestro querido hermano, el padre Matías, del que ya he comentado antes, que incluso hemos trabajado libros que él escribió para el grupo. Un hermano que no sé si todos lo conoceréis o lo recordaréis, Juan Antonio Sánchez, que venía siempre a la bolsa de empleo de los lunes y de los miércoles, con una lista sacada de la prensa, con todas las ofertas y demandas, para hacer mucho más fácil y viable el trabajo allí en la bolsa. Nuestra hermana Mari Carmen Morales, que fue mucho tiempo secretaria del grupo, que trabajó activamente en la bolsa de empleo y que incluso en sus inicios, yo recuerdo que en el grupo de Justicia y Paz había una representante siempre o un representante del grupo de acción social y fue ella la que asumió casi siempre esa función. Una hermana que también, no sé si la recordaréis, Lucía, que trabajó en la bolsa de empleo y que murió desgraciadamente en un accidente en su casa. Y nuestro querido hermano Eduardo García Peregrín, que siempre nos iluminaba con sus múltiples escritos, tanto aportando material a los trabajos en el grupo, sus artículos siempre en la revista de Amor y Vida y otros publicados en la prensa de Granada. Desde aquí, unas palabras para ellos y que ellos nos sigan acompañando desde el cielo. Acabo esta reflexión dando gracias a Dios por tanto don recibido, por haber tenido la suerte de haber aterrizado un día en esta comunidad. Y lo hago haciendo mías las palabras del Salmo 125, que también Asi ha recordado antes. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Esto es un encuentro familiar de algo que todos hemos vivido. Si alguno quiere aportar algo, decir algo, sugerir algo o incluso, no sé, interrogar alguna cuestión de los que han comentado o ha quedado en el olvido, pues es un momento oportuno para hacerlo. Insisto también en que muchos hermanos nos están siguiendo a través del canal YouTube. Quiero agradecer también a tantos hermanos que nos animan desde las redes sociales a que esto sea posible y se pueda multiplicar el efecto de trabajar en red y con muchos hermanos y hermanas, incluso que no conocen la Iglesia, pero sí la conocen ya por las redes. Por ejemplo, mi hermana la Clarisa, que sabe perfectamente por la noche, cuando se acuesta a las 10 de la noche, se pega un repaso a cómo ha ido el día y pone ya caras, rostros y personas y sobre todo pone oración, con lo cual es muy importante eso. Si alguno quiere comentar alguna cosa más, pues yo le dejo el micrófono y si ellos quieren aportar algo o uno de vosotros, pues es vuestra oportunidad. Un momento podemos tener un poquito de tiempo. ¿Ha quedado todo bien claro su testimonio? Pues yo, para que sigan reflexionando ellos, pedagógicamente, ya que todos son pedagogos o educadores, también Asi es educadora de su casa, de su familia, les voy a poner en sus manos algo que les va a venir muy bien, porque les encajará muchísimo. Es la carta del Papa Francisco sobre la ecología integral.
lo de que se ha ido hablando de la globalización, de lo integral, de lo plural, pero está pensado el libro y escrito en una clave pedagógica para incluso hacerlo operativo en los colegios, los que os dedicáis a la educación directamente en colegios, o también en la tarea educativa de la familia. Entonces, vamos a entregaros este libro, ya veréis qué cosa más hermosa. El autor es un salesiano, Francesc Riu Rovira de Villar, como veis es catalán. Estaba escrito también en catalán, la edición está en catalán, pero a ellos se lo hacemos llegar en castellano. A vosotros dos, como sois dos en uno, pues así os multiplicáis. Ya veréis las posibilidades que tiene el libro para trabajar muchas de las cosas que habéis ido haciendo o dialogando entre vosotros. Ojalá que pueda ser incluso en la clave de lo social en algún momento algunas pistas muy sugerentes, y en la clave de la pedagogía pues también cómo trabajar pedagógicamente muchas de las cosas que habéis visto. Como el Papa Francisco lleva el nombre de Francisco de Asís y todo lo que va escribiendo lleva los títulos de Francisco, casi todo lo que escribe, Laudato Si, Amoris Laetitia, siempre en esta clave, Fratelli Tutti, pues seguro que vais a iluminar la experiencia de ayer con la de hoy y miraréis sobre todo al futuro. Es uno de los libros que hoy estamos trabajando en la educación de los educadores. Muchas gracias pues a todos. Nos ponemos, si os parece, formando un corro que ya es habitual entre nosotros. Bueno, pues con mucha confianza decimos juntos la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro, cuando tengáis que a veces hablar de lo que es esta comunidad, a partir de ahora podéis ya citar. Métete en tal página, Franciscanos Granada, Grupo de San Francisco, y escucha la charla que se ofreció tal día, los 50 años, para que tengas una idea. Y así ya haces un efecto multiplicador. Os dejamos la bendición de Francisco de Asís. Por cierto, en la comunidad estamos ahora muy recortados. Paco se ha marchado esta tarde para Argentina. Antonio lleva unos días por Villarreal y por ahí. Tenemos a Julián y arriba tenemos a nuestro hermano Jesús y a Fernando Ortiguela. No es todo lo que estamos. Julián está de paso. Y bueno, y el amigo Frank estará en el colegio. O sea que estamos casi lo que estamos y muy contentos. Os dejamos la bendición que viene de lo alto. A cada estrofa respondéis amén. El Señor os bendiga y os guarde. Haga brillar su rostro sobre vosotros y os conceda su misericordia. Vuelva su mirada a vosotros y os conceda la paz. Y la bendición de Dios todo bondadoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Pues bueno, buen descanso. Muchas gracias a Miguel Ángel, Asi, Gloria y Paqui por el tiempo que habéis dedicado a reflexionar en voz alta y a compartir. Y todos vosotros que tengáis una noche agradable. La alegría del Señor sea vuestra fortaleza. Anunciad a Dios con vuestra vida. Podemos ir en paz.